No, la idea surge, bueno, pues surge, además estaba también implicado Miguel, porque la idea surge cuando estábamos preparando otra miniserie para la televisión española, que fue el asesinato de Carrero Blanco, ¿no? Entonces fue el último presidente del gobierno que había sido asesinado. En España todos los que habían ocupado ese cargo hasta Carrero fueron asesinados en el ejercicio de su función, y la historia del primero que fue asesinado, que fue Prim, estaba rodeada de misterios. Era una historia que de antemano nos parecía que tenía muchísimas posibilidades de dar lugar a una película interesante. Sí, la verdad es que a mí no es que me surgiera, es que me llegó un guión ya hecho, y porque yo hice hace 2 años antes, ya había hecho Carrero Blanco con este señor, que es un productor ejecutivo y además es guionista. O sea que 2 veces ole, porque la historia que me llegó fue está muy bien contada. Lo que más me sorprendió es cómo se cuenta, con varios puntos de vista, con varios ángulos, con lo cual al director es maravilloso, porque tiene que contar la misma historia desde varios ángulos y poder poner la cámara donde él quiere, en todos los ángulos del mundo. En fin, y aparte de esto, me parece que es un acierto el que esté contado a través de los ojos de Benito Pérez Galdós, que es parte importante de la historia de este país. Hombre, era una referencia en todos los sentidos, es decir, además de cómo abordar un episodio histórico, de cuáles son hay bastantes conexiones, hay bastantes coincidencias entre los dos casos. Entonces, y a la hora de abordar las dificultades, obviamente son épocas muy diferentes, no es lo mismo contar una historia que transcurre en 1973 que en 1870, pero sí que yo creo que el hecho de repetir con buena parte del equipo técnico, estamos hablando de que básicamente el director de fotografía, Sergio Delgado, vestuario, había un montón incluso buena parte del reparto, era gente con la que habíamos trabajado en Carrero Blanco, y eso, quieras que no, te da una seguridad y una garantía de que vas a trabajar a gusto y que con profesionales con los que tienes ya testado el método de trabajo. Sí, mira, en esto hay un sabio que es Woody Allen, que intenta siempre trabajar, siempre trabaja con el mismo equipo, y a la hora de trabajar es muy gratificante, y ahorra bastante tiempo de conocer a la gente y poder llegar a acuerdos de lo que vas a contar y cómo lo vas a contar. La historia de España en general está llena de acontecimientos apasionantes y de personajes fascinantes. En este caso, el problema real es que 150 años más tarde no sabemos qué pasó exactamente. Entonces los libros de historia ofrecen montones de datos, pero no tenemos todas las respuestas a todas las preguntas. Entonces eso también, por otro lado, permite, como lo que nosotros hacemos es un trabajo a partir de, en fin, nos acercamos a la historia desde la ficción, nos permite plantear hipótesis, una hipótesis que sea coherente con los hechos históricos y con el rigor histórico que exige cuando cuentas un acontecimiento real, pero también te permite especular, ¿no? Te permite, mientras sea coherente, interesante y narrativamente, en fin, se ajuste a la historia, y eso es lo que hemos hecho. Tenía la virtud de dejar abiertas muchas posibilidades, de poder contar la historia desde muchos puntos de vista y ofrecer muchas versiones diferentes. Y por otro lado, pues el inconveniente de no tener todos los, en fin, anclajes, ¿no? De que la realidad no nos ofrecía todas las respuestas a las preguntas que el caso suscitaba, ¿no? Quizá porque en España no somos tenemos en ese sentido muchas lagunas, ¿no? A la televisión, al cine, hemos contado muy poco nuestra historia, de manera un poco absurda, porque es un filón, hay montones, como te he dicho antes, montones de personajes e historias apasionantes. También quizá cuestiones presupuestarias, es complicado siempre reflejar un periodo histórico tan lejano, y nosotros hemos tenido que hacer una preparación muy grande para, dentro de los presupuestos de una TV movie, de una película para la televisión, poder contar la historia. Pero yo creo que en general lo que hay en este país es no hay una gran tradición de contar nuestro pasado, ¿no? Sí. Yo de hecho quiero decir que, por ejemplo, siempre se dice cuando se hace una película de la guerra civil, la gente joven dice otra película sobre la guerra civil.
Yo creo que en este país es importantísimo saber de nuestro pasado y hablar de todo lo que ha ocurrido, y a partir de ahí, o sea, por eso decimos que es un filón, porque desde nuestra historia se puede entender dónde estamos ahora. Entonces, si lo cuentas de una manera, el problema es ese, que la gente a lo mejor se ha aburrido viendo películas sobre la guerra civil, pero se pueden contar muchas cosas desde con un tono bastante entretenido o que ameno o interesante. En este caso concreto, además, es verdad que tiene una lectura actual, contemporánea. No es que la historia sea... No es voy a contar algo que ocurrió en el siglo XIX y de lo que no voy a tener ninguna referencia. Yo creo que el espectador contemporáneo va a descubrir... no son guiños, porque no lo hemos hecho de manera intencionada, pero sí que tiene una lectura muy contemporánea, ¿no? La España que vivimos hoy en día debe mucho a los problemas que no hemos resuelto durante nuestro pasado, y el siglo XIX en ese sentido yo creo que es muy revelador y es muy interesante y tiene una lectura, ya digo, muy actual. La televisión pública, la televisión española en general afortunadamente lleva mucho tiempo apostando por este tipo de historias, ¿no? En fin, desde Isabel o un montón de también miniseries y TV movies basadas en hechos históricos. Creo que es una línea que ellos cultivan y que hacen, vamos, que lo tienen claro, que es un filón que hay que aprovechar, y en el caso de TV3 también había la coartada, por decirlo de alguna manera, de que el personaje era catalán, la relevancia de un personaje catalán en la historia de España. Probablemente estemos hablando del político que ha gozado de una mayor popularidad en la historia de España, ¿no? El carisma que tenía el general Prim era en toda España, era un héroe, ¿no? Y eso le da una dimensión también al personaje y a la historia pero que yo creo, la televisión pública afortunadamente apuesta por este tipo de historias, ¿no? ¿Quién sino mejor que la televisión pública para apostar sobre empresas o historias complicadas de contar como esta, por ejemplo, y arriesgada, porque puede ser que no le interese a la gente, ¿no? Yo creo que cada vez estamos haciendo, en el caso de la televisión, la ficción para la televisión, se están haciendo producciones más ambiciosas, más diferentes, más variadas, mejor, se hacen... Yo creo que no tienen nada que envidiar en muchos casos a producciones de países extranjeros y países vecinos y de nuestro entorno, y lo que hace falta es que, bueno, nos está afectando como a todo el país la crisis económica, y eso siempre lo convierte en... hacer ficción no es barato. Y en tiempos de crisis, pues probablemente las televisiones optan más por otro tipo de formatos que requieren menos esfuerzo presupuestario. Pero con todo y con eso, yo creo que el nivel y los proyectos que se están desarrollando y que se están viendo son cada vez más variados, ¿no? Cada vez ofrecen un abanico más amplio de historias, de géneros, de formatos, y eso es muy saludable.